realmente, porque la presidenta debería contribuir a la gobernabilidad, a forzar, digamos, un respeto a la voluntad popular y no estar pensando pues cuándo se va a Castillo para asumir la presidencia. ¿Cómo está, ministro? ¿Ya recuperado del COVID? Buenas noches, gracias por su tiempo. Muy buenas noches, Katiuska, un gusto conversar con usted. Sí, gracias, ya bien, estamos en actividad hace varios días de manera normal. Por favor, cuéntenos la importancia de ese día, un día como hoy llegaron las vacunas al país, las vacunas que representan una esperanza. Yo también estuve pues infectada con el COVID, pero pues como lo comentaba, mis pulmones completamente protegidos porque tengo la tercera dosis de la COVID-19 y cuando llegaron, pues llegaron entre aplausos y entre palmas, como lo merecía el pueblo peruano. ¿Cuál es su reflexión? Sí, claro, es una muy buena noticia. Y para nosotros de verdad que es un orgullo poder decirle al pueblo peruano que el esfuerzo de los trabajadores de salud ha valido la pena, ¿no? Realmente para nuestro país llegar a más del 85% de la población vacunada con 2 dosis y haber empezado ya la vacunación, tenemos más de 1 millón de niños de 5 a 11 años con la vacuna en su primera dosis, tenemos ya más de 8 millones de peruanos también con la dosis de refuerzo, podemos decir que de verdad esto nos ha ayudado muchísimo. No solamente estamos entre los primeros países del mundo luego de un año de haber llegado las vacunas en inmunizaciones con más de 58 millones de dosis aplicadas, sino además esto nos ha permitido proteger a nuestra población. Ahora que están bajando los contagios y esperemos que esto se siga manteniendo y que también la perspectiva es que baje la mortalidad, pues no debemos bajar la guardia. Debemos entender que tenemos que trabajar intensamente por mejorar todos los servicios de salud, no solo la vacunación. Entendemos que esto nos ha ayudado muchísimo, pero es el momento ya de repensar la salud del país como un verdadero derecho, ¿no? Así es, pero también es cierto de que pues las vacunas llegan con el gobierno del señor Sagasti, pero no podemos ser mezquinos y no podemos negar de que el crecimiento de la vacunación fue con el gobierno del presidente Pedro Castillo y bajo su gestión. Sin embargo, también fue promesa de gobierno y recuerdo muy bien las entrevistas cuando estaban pues en la campaña electoral todavía hablando del fortalecimiento del primer nivel de salud. ¿Cómo va esa gestión, por favor, ministro? Yo diría que bien. Mire, nosotros tenemos algo más de 6 meses en el gobierno y efectivamente hemos cambiado la estrategia, hemos descentralizado la vacunación a los lugares más alejados, con más de 10.000 brigadas movilizadas en todo el país. Esto es parte de fortalecer el primer nivel de atención, que no es más ni menos que la puerta de entrada de la atención en salud al ciudadano, que no es más ni menos que acercar la salud al ciudadano para prevenir, para promover la salud. En este sentido, sí, pues la vigencia de 65.000 trabajadores CAS-COVID, nosotros hemos incrementado en más de 15.000 trabajadores en estos pocos meses, nos ha permitido acercarnos a la ciudadanía, ir fortaleciendo el primer nivel, ¿no? También es bueno señalar que el 60-65% de estos 65.000 trabajadores están en el primer nivel de atención. Desde luego que hay que mejorar la operatividad, hay que equipar más. Tenemos más del 90% de los establecimientos de salud con problemas de infraestructura. Es decir, lo que sorprende, y esto nos ha mostrado la pandemia, es que luego de más de 30 años de crecimiento, Katiuska, nuestro sistema de salud está prácticamente en escombros, ¿no? Y levantarlo nos va a costar mucho, entre ellos incrementar los presupuestos en salud. Yo señalaba que nos faltan 12.000 especialistas en salud, estamos con 780 intensivistas, necesitamos tener 5 veces más intensivistas. Es un proceso que nos va a costar un tiempo, pero que hay que iniciarlo con mucha fuerza, mucha energía, porque es la única posibilidad de poder enfrentar de mejor manera pandemias como esta, ¿no? Yo creo que estamos avanzando, pero tenemos que acelerar todo este tema de fortalecimiento de todos los sistemas de salud, buscar un nivel de integración entre la Seguridad Social y el Ministerio de Salud más potente. Ya hemos avanzado en la instrumentación de la historia clínica electrónica, que es una base muy importante, que es que cualquier ciudadano tenga una historia clínica que pueda ser visto en el MINSS, en la Seguridad Social, en las Fuerzas Armadas, en el sector para privado. Agilizar la gestión de una persona cuando llegue, pues quizás muy enferma. Por supuesto. Sí. Así es.
Pues hay un tema también importante, ministro. El día viernes fue el Día Mundial contra el Cáncer y hay cifras en rojo. Lamentablemente, un 60% de personas con cáncer en el Perú no han recibido pues el tratamiento correspondiente, y en el cáncer el tiempo vale oro por la pandemia. ¿Cuándo se reglamenta la ley oncológica? Le tengo que preguntar porque hemos conocido casos pues tan importantes y yo sé que hay gente que está escuchando que quiere conocer esa respuesta. Por supuesto, por supuesto. En primer lugar, hay un desabastecimiento no solo nacional, sino internacional. Justamente desde hace aproximadamente 15 días que estamos revisando con Senares y con los distintos especialistas todo este tema del abastecimiento de medicamentos, que efectivamente faltan en todo el país, no solamente en el Ministerio, faltan en la Seguridad Social, faltan en el sector privado, porque hay un problema internacional que espero que se solucione a la brevedad posible y estamos intensamente trabajando en esto, ¿no? Sabemos la importancia de resolver esto para los pacientes. Con respecto a la reglamentación de la ley del cáncer, que para nosotros es sumamente importante, ya la terminó el Ministerio de Salud. Ya para nosotros ya está terminada esta reglamentación, está en el Consejo de Viceministros para que termine de revisarse y pase a Consejo de Ministros para que salga el decreto supremo. Ya desde el Ministerio de Salud terminamos la revisión de esta reglamentación, que es muy importante porque necesitamos asegurar el tratamiento como un derecho para los pacientes y además entender que los tratamientos para el cáncer, su seguimiento y la prevención no solo pueden estar concentrados en las grandes capitales, en particular en Lima. Necesitamos una descentralización del tratamiento del cáncer, que el Ministerio de Salud juegue un rol fundamental y evitar que este dolor que sufre mucha gente se termine convirtiendo en un negocio, como muchas veces pasa, ¿no? Aprovechándose que el Estado no tiene una infraestructura que atienda realmente y prevenga el cáncer de la mejor manera en el país. Este es un enorme desafío. Le repito, ya el reglamento ya salió del Ministerio de Salud, pero en general el tratamiento del cáncer como de otras enfermedades tenemos que tomarlas, digamos, con una seriedad mayúscula, ¿no? Porque genera sufrimiento para mucha gente. Así es, ministro, por favor. Yo quiero pues continuar con la vacunación, pues que es un tema muy importante. Queremos saber cuáles son las regiones que tienen menos porcentaje de vacunados y qué se viene trabajando desde el MINSA para buscar inocularlos, por favor. Sí, bueno, nosotros hemos, en estos 6 meses hemos avanzado, de verdad, bastante rápido. Había regiones que prácticamente tenían 3, 4% de la población vacunada, ¿no? Hasta hace 2 meses teníamos, por ejemplo, en Puno, en Loreto, en Abancay, teníamos porcentaje de vacunación del 28, 29%. En este momento todas están por arriba del 50%. En general, la mayoría está en alrededor del 60, 69% de la población vacunada, ¿no? Lo que todavía no resolvemos, Katiuska, es la vacunación de, por ejemplo, los pueblos originarios, ¿no? Sigue siendo un enorme problema. Claro, Loreto, Puno, Ucayali. Exacto. Sí, por la distancia para llegar. Yo he viajado hasta los límites con Colombia y con Brasil, en Angamos, en la provincia de Requena, en Mariscal Castilla, en Caballococha, hemos estado la semana pasada. Y todavía, a pesar de la difusión de las bondades de la vacuna, todavía tenemos alguna resistencia en estos grupos poblacionales, ¿no? Muy bien. Entonces la vacunación va avanzando, hemos contratado enlaces de las propias comunidades originarias para que en su lenguaje nos ayuden a difundir esto. Ir, por ejemplo, a Angamos y algunas de estas tribus nos genera 15 días de viaje por tierra, hay que ir en avión, ¿no? Y las brigadas se desplazan así. Pero estamos trabajando con estos grupos originarios, con estos sectores que se resisten todavía a la vacunación, pero la verdad que más del 80% de las personas que tenemos en cuidados intensivos son personas no vacunadas, ¿no? Esta es una realidad inobjetable. Y ahora que usted habla sobre trabajo, pues la pregunta más importante, la pregunta de cajón que le tengo que hacer, porque es un trabajo en conjunto con usted, pues es el ministro de Salud. ¿Cuándo tendremos a un premier? Se habla, y se habla muy fuerte, que usted, Hernando Ceballos, ministro de Salud, quizás uno de los ministros más representantes del gobierno del presidente Pedro Castillo, sería el nuevo premier. ¿Es correcto, ministro? No, esa es una decisión del presidente. Yo le voy a ser bien franco. Yo aspiro
más que en nombres, a que el gobierno afiance sus políticas iniciales, las que prometió en el sur. El 80, 70, 90% votaron por cambios en el país, votaron porque se atendiera la salud, la educación, el trabajo, ¿no? De una manera muy sustancial, ¿no? Con los cambios que sean necesarios. Esto todavía no está resuelto. Esto preocupa, porque no tenemos un gabinete en consonancia con estas aspiraciones y estas promesas que se le hizo al pueblo peruano, y espero que el gobierno enfile en esta dirección y elija de la mejor manera los mejores cuadros. Sin embargo, el señor Valer todavía sigue despachando desde la PCM, y usted fue uno de los ministros que se mostró en contra por las denuncias que tenía por violencia familiar. Esa respuesta, por favor, le pido que me acompañe a una pequeña pausa y volvemos con usted, por favor, ministro. Oye, ministro, por favor, la pregunta que le decía antes de la pausa, su opinión frente a la actitud que tiene el señor Héctor Valer Pinto, que todavía sigue despachando desde la PCM, y que bueno, usted lo dijo, le dijo, por favor, le pedimos que dé un paso al costado porque un premier no puede tener pues investigaciones o denuncias por violencia familiar. Cuéntenos, ministro. Sí, bueno, no, lo que señalé es que efectivamente el gobierno debe revisar el rumbo y tratar de cumplir con las promesas y las expectativas de la gente. La gente aspiraba a un gobierno, y así se reflejó en la votación, comprometido con la problemática social, sin temor a producir los cambios que el país necesita, con más equidad y una atención firme en los temas de salud y educación. Yo tengo que decir que en salud sí el gobierno ha invertido y ha habido un esfuerzo en esa dirección. Pero además el señor Valer, claro, tiene que seguir despachando porque todavía no se ha designado al nuevo premier, que espero que lo haga pronto el presidente. ¿Cómo tenemos que trabajar cada una de las áreas? Mañana tenemos una actividad por el tema del derrame del petróleo, una actividad de atención integral. No podemos parar el país. Y esto también lo tiene que tener el Congreso, que tenemos que buscar niveles de coincidencias de para diálogo, que el país siga adelante. Claro, o sea, el gobierno es un gobierno que apuntala a los temas sociales, que apuntala a la necesidad de una reforma. Sin embargo, ministro, ¿sabe? El problema creo que es, y creo que hablo por miles de peruanos, es cómo llega a Valer al premierato, cómo el presidente Pedro Castillo elige a una persona sin conocer cuáles eran sus antecedentes y sus investigaciones. Y el último mensaje que da el presidente Pedro Castillo el día viernes, y este comunicado que da a la opinión pública, dice que es una campaña mediática que tiene como objetivo promover la vacancia presidencial, y sale al descubierto en las actitudes antidemocráticas de algunos sectores de nuestro país. No hay un mea culpa por elegir al señor Valer, no hay un mea culpa por elegir a ministros que no son idóneos, y no hablo por usted, por supuesto, porque usted ha hecho un buen trabajo en la cartera de salud. Hablo porque tenemos a personas que lamentablemente no llenan los zapatos de carteras tan importantes, y tenemos también otras investigaciones por supuestos ascensos irregulares en la policía, en las Fuerzas Armadas, y el presidente Pedro Castillo continúa callado. Usted, cuando conversa con el presidente, ¿qué le dice? Bueno, sin ninguna duda que la idoneidad de los funcionarios es muy importante para generar confianza en la ciudadanía. Pero el eje central, que a la ciudadanía creo que le molesta, le incomoda, es que no basta elegir a los que, digamos, resuelven la música, a los que finalmente ejecutan las políticas, sino qué políticas son las que se van a ejecutar. Entonces, aquí hay una discordancia entre ministros que han planteado un camino frente a la crisis nacional, vinculado a no tocar las estructuras de este país, vinculado a no hacer cambios, vinculado a respetar, digamos, a los sectores privados más allá de los grandes problemas como los ambientales que hemos tenido, ¿no? Es decir, y el pueblo ha votado por un gobierno verdaderamente popular, por un gobierno que atienda, que produzca sin cambios, amiguismos, que sea enérgico en la política tributaria, y también, por supuesto, que las personas que lleven adelante estas transformaciones, primero, no le tengan miedo a la derecha, y en segundo lugar, pues que sean decentes, ¿no? Que sí, que sean firmes, ¿no? Que sean capaces, ¿no? Y creo que en ese sentido, tenemos varias cosas que resolver, no solamente, repito, en la idoneidad de los funcionarios, sino en ajustar el rumbo de cambios que nuestro país está
reclamando. Basta recorrer el país, Katiuska, para darse cuenta, y la pandemia nos ha demostrado eso, que somos una sociedad absolutamente frágil, vulnerable, donde efectivamente hemos crecido 30 años, pero para que unos pocos se enriquezcan y el resto del pueblo no tenga derecho a la salud, no tenga derecho a una educación justa, regímenes laborales precarios, absolutamente provisorios. Claro, ¿no? una brecha muy grande en muchos sectores. Enorme. Entonces, así es, el gabinete ministro. Tiene que llegar para cambiar esa realidad y tiene que llegar la mejor gente, ¿no? Sin embargo, lo que dicen las personas que han salido de ese gabinete, el que presidía Mirta Vázquez, el ministro de Economía, exministro Pedro Franque, el señor Avelino Guillén y el exsecretario del Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, es que el presidente Pedro Castillo no ha escuchado a ustedes, que son sus ministros, los que conocen, los que viajan, los que saben muy bien la realidad nacional, sino pues a un gabinete en la sombra, entre comillas, y hoy día el presidente Pedro Castillo sale pues a defenderlos o a negarlo. ¿Cuál es su postura, ministro? ¿Cree usted que el presidente debería cambiar de estos asesores que no han tenido buenas decisiones por lo que vemos en el gobierno? Que hay un elemento central en el presidente que es no solamente acercarse a la gente, porque él se acerca a la gente, él viaja, él está en contacto con la ciudadanía, sino además escuchar lo que la gente quiere. Y esto me parece que es lo que empezó a no resolverse, a generarse una distancia entre ese pueblo que votó masivamente por los cambios que el presidente anunció, por la reforma del Estado, por terminar con la corrupción, con la práctica que hemos visto. Entonces, no se trata acá de decir, bueno, el presidente tiene la única responsabilidad en que puso al señor Valer. Es verdad, tendríamos que tener mucho más cuidado en la selección de los funcionarios, pero sobre todo escuchar al pueblo. Yo no pretendo que el presidente me escuche, que de hecho converso con él, no sé si me hará caso o no, eso es decisión de él, sino que escucha al ciudadano común, que se siente con las organizaciones sociales, que se siente con los campesinos, que se siente con los obreros, que se siente con la mujer peruana, y que enfrentemos juntos el gran desafío de una sociedad diferente, ¿no? Así es, y usted me dice algo muy valioso. Nos hace falta. Así es. Usted dice que conversa con el presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es la visión que tiene el presidente Pedro Castillo? ¿Cuál es esta mea culpa que debería realizar? ¿O por qué no? ¿Por qué no pues pasar la página y comenzar con una buena elección de ministros? Sí, yo coincido plenamente, Katiuska. Hay que hacer una buena selección de ministros. Hay que buscar niveles de compromiso, de honestidad y de compromiso con un programa como el que el país ha reclamado y ha votado, porque tenemos que aceptar que el país ha votado por los cambios que se plantearon en la campaña y hay que respetar esto. Pero yo lo veo al presidente como una persona, la verdad, honesta, como una persona sensible con la gente, pero que necesitamos apuntalarlo, necesitamos respaldarlo para que no pierda el rumbo, que creo que en buena parte tiene que ver con esta crisis que se ha generado. Habría que confiar más en el pueblo y menos en los cálculos de qué nivel de correlación de fuerzas tengo en el Congreso, ¿no? Creo que o tener ese enorme miedo a la inversión privada que finalmente no se ha ido en el país, sino sobre todo tener temor de cómo se nos mueren los niños por hambre todavía, de cómo hay una gran corrupción en el país. Entonces, que son fundamentales. Yo creo que esto ha sido parte de la sensación que han querido transmitir algunos exfuncionarios, por lo menos que conozco, como Pedro Franque, como Mirta Vázquez, que me parecen a mí personas excelentes, un sentimiento de frustración porque los ideales que los llevaron a ocupar estos cargos no sienten que se hayan cumplido como ellos querían, que no hubo una buena correa de transmisión entre el presidente y ellos, y que bueno, sea cual sea el gabinete que elija el presidente, esperemos que sea así, pero no. Sin embargo, ministro, la percepción que hay entre miles de peruanos, porque aquí también pues abrimos las líneas telefónicas, es que no estamos siendo, ustedes que están cercanos al presidente Pedro Castillo y que están observando estos problemas con personas que no son idóneas, problemas de investigaciones, problemas con la fiscalía, están siendo muy dóciles con la crítica y no están asumiendo una postura de defensa, no al presidente, porque ustedes no son ministros del presidente, sino son los ministros del país. En la defensa realmente por las personas que ustedes juraron, que fue en su caso por la salud y por la democracia. Nosotros no somos de ninguna manera
digamos, de ninguna manera conciliamos con este tema y denunciamos las debilidades que hay en el interior del gobierno. Obviamente somos funcionarios, ¿no? Pero lo hemos señalado. Nosotros pensamos que tiene que haber una lucha frontal contra la corrupción, que tiene que haber transparencia, que no se puede conciliar, digamos, con propuestas de funcionarios que no tienen que ver con la propuesta del gobierno. Pero esto no es solo un problema del Ejecutivo, no, esto es un problema de todo el Estado peruano. La corrupción es transversal a todos Claro, los son muchos años también, debemos reconocerlo, ¿no? Esto no justifica al Ejecutivo, pero tampoco podemos utilizar políticamente las debilidades, errores que puedan existir en el Ejecutivo, y de hecho que existen. Yo insisto, esto no es un problema solo de personas, es un problema de rumbo político, es un problema de responder a las definiciones que se tenían durante la campaña, y sobre todo escuchar al pueblo, escuchar al ciudadano común, escuchar al reclamo de Si hablamos de Congreso, ahora que usted lo menciona, ministro Ceballos, pues hay muchas bancadas que, como ya sabemos, impulsan esta vacancia presidencial. Incluso la señora Keiko Fujimori pues le ha pedido al presidente que renuncie, así como otros líderes políticos también le dicen que renuncie y que dé un paso al costado. ¿Cuál es su opinión? Bueno, lo de la señora Keiko Fujimori yo diría sin palabras. O sea, hay que tener autoridad moral para venir a hablar acá de que renuncie pues Pedro Castillo, la señora, primero que resuelva sus problemas de acusaciones por 30 años de cárcel que le está haciendo la Fiscalía, ¿no? Pero en segundo lugar, el Congreso tiene que preguntarse si está cumpliendo el rol que la ciudadanía espera de este Congreso. No por algo la aceptación del Congreso está tan baja. Entonces no se trata de echarle la culpa al presidente Castillo de todos los problemas del país. Acá el Congreso tiene una responsabilidad de diseñar también, desde el punto de vista legislativo, el país que necesitamos. Y no bloquear, por ejemplo, las reformas tributarias que tanto necesitamos, ¿no? Y que además el ministro Franque lo planteó con mucha claridad. Necesitamos más recursos para atender la salud y la educación. Hay empresas mineras que han tenido ganancias monumentales. Hay que revisar lo que se paga de impuestos y la elusión tributaria y la evasión tributaria. Sin embargo, esto fue bloqueado en el Congreso. Entonces hay que asumir la responsabilidad colectiva frente a esto, ¿no? ¿Cuál sería la responsabilidad que usted asume como ministro de Salud y como persona que se reúne con el presidente Pedro Castillo y que seguramente pues le dice los errores? Porque ya lo dijo hoy día el ministro de Justicia, pues Aníbal Torres, hemos tenido problemas en el Ejecutivo y los asumimos. ¿Cuál es su mea culpa también, ministro? Yo lo he señalado, Catiusca, yo le he señalado y lo he señalado en el Congreso cuando intervine, que tenemos un problema estructural que viene desde hace varias décadas y hay que interpretarlo como tal. Necesitamos cambios constitucionales, los necesitamos, por supuesto que los necesitamos. Tenemos una constitución de hace más de 30 años que hay que revisar. Necesitamos tomar medidas ahora, claro que hay que tomar medidas ahora. ¿Podemos hacer una reforma en el sector salud con el presupuesto que tenemos? No lo podemos hacer. ¿Una reforma en la educación? No. Entonces hay que revisar todo esto, ¿no? Tenemos un país donde estamos practicando la equidad, el respeto de género, una cerrada defensa de los derechos de la mujer, tampoco lo estamos haciendo. Esto se le ha señalado al presidente y una de las cosas que esperamos, porque el presidente ha sido elegido por 5 años, es que el gobierno afiance lo bueno que tiene, que el presidente mantenga el contacto con la gente, que la escuche más y se rectifiquen las políticas que hay que rectificar y se elija los intérpretes, los ministros más adecuados para estos cambios, ¿no? Y lo cual incluyo incluso, ¿no? Pero si hay una persona más idónea, pues que vaya. Acá lo que interesa es la gente. No estamos hablando de una persona, estamos hablando de la vida, de la salud, de la educación de millones de peruanos. Y el Congreso tiene que asumir esto. Más allá del enfrentamiento con el presidente, tenemos que buscar puntos de coincidencia y respetar las propuestas del Ejecutivo, aunque no nos gusten. ¿Por qué? Porque es lo que ha decidido el pueblo. Claro, ¿no? Porque la presidenta del Congreso, le comento, pues lo que ella dice en una entrevista, si ella estaría lista para asumir la presidencia del país. La señora Mari Carmen Alba dice, bueno, en política uno siempre tiene que estar listo. ¿Cree usted que hay un sector del Congreso que ya se imagina dentro de Palacio de Gobierno? Pero no me cabe la menor duda, hay fuerzas golpistas en el Congreso, hay gente que pone ahí por delante sus intereses sectoriales a los del país. Mientras la ciudadanía esté esperando que la gobernabilidad se mantenga, que este gobierno rectifique rumbos y levante las promesas que hizo durante campaña, hay gente lo que quiere es que Pedro Castillo termine en el anonimato total, ¿cierto? Que termine inerte, sin poder desarrollar las políticas que el pueblo esté esperando.
y si pueden vacarlo o hacerlo renunciar, pues mejor para ellos, ¿no? A mí me parece esto lamentable realmente, porque la presidenta debería contribuir a la gobernabilidad, a forzar, digamos, un respeto a la voluntad popular y no estar pensando pues cuándo se va Castillo para asumir la presidencia. Me parece, la verdad, lamentable, ¿no? Y creo que esto debería generar una reflexión en las fuerzas políticas para enfrentar esta crisis. Si el presidente renuncia o si el presidente es vacado, ¿el Congreso también debería irse? Yo espero que no lleguemos a este punto. Yo espero que no lleguemos a este punto. Yo espero que primero se respete la voluntad popular de haber elegido presidente y congresista por 5 años y que aprendamos que tenemos que transitar un camino para devolverle la confianza a la gente. La gente ha perdido la confianza. La gente cree que todo el mundo entra a robar, que todo el mundo llega a aprovecharse. Un hartazgo, ¿no? Tenemos un sistema político muy débil también para la elección de representantes, pero creo que el deber es devolverle la confianza a la gente. Somos capaces de sentarnos a conversar y de buscar una salida para el país. Yo no creo, por otra parte, que la salida sea que el presidente ceda permanentemente y retroceda cada vez que lo presionan y lo amenazan con la vacancia. Creo que hay una responsabilidad mayor, que es devolverle al pueblo lo que el pueblo merece desde hace muchos años, que vivir en una sociedad más justa, no tener que mendigar por salud, por educación, por un trabajo digno. Ahora, si hablamos de Congreso y si hablamos de partidos políticos, pues hablamos del oficialista, y quiero comentarle el Twitter que pone el señor Vladimir Cerrón: si el nuevo premier no le garantiza al presidente curules cautivas, pues va rumbo a aperturar la suspensión o la vacancia. ¿Cuál es la figura que tiene Perú Libre dentro de ese nuevo gabinete? Este cuarto y ojalá el último gabinete del presidente Pedro Castillo. Sí, la verdad que yo no soy afiliado a Perú Libre. Entiendo que Perú Libre es un partido que tiene una ideología, que tiene un programa y espera que el presidente por lo menos se evalúe. ¿Siente que lo condicionan al presidente Pedro Castillo? ¿Siente que lo presionan? Yo por lo menos no creo que lo presionen. Creo que Perú Libre afirma su postura, ¿no? Puede estar equivocada, puede no estar equivocada, pero creo que la preocupación de Perú Libre, en el sentido de que el presidente no pierda el rumbo, ni se aleje, digamos, de las promesas que el pueblo acogió y apoyó, me parece que sí es legítimo eso, ¿no? Ahora, de todas maneras, después lo otro es parte de la táctica política, conviene, digamos, presionar o no presionar al Ejecutivo. Lo que sí creo es que Perú Libre debe asumir la responsabilidad de acercarse al presidente Castillo y buscar niveles de coincidencia y también, por supuesto, si cree conveniente exigir que el rumbo del gobierno tenga que ver con el programa que prometió el profesor Castillo, pues me parece que es correcto, ¿no? Pero tiene que darse en el marco de respeto mutuo y creo que hasta ahora es así, hasta donde yo sé, más allá de los Twitter que a veces son altisonantes, ¿no? Así es. Ahora, por favor, bueno, ya hemos hablado de tantos problemas. Yo sé que la gente quiere pasar la página y hablar de las soluciones. Hablar, pues, o tener una mirada más esperanzadora de este hermoso país. ¿Cuál es la solución para usted de esta crisis política, ministro? Yo creo que el presidente tiene que afirmarse en su propuesta de gobierno. Yo no creo que el presidente deba retroceder porque hay voces que... O sea, ¿una asamblea constituyente le parece una solución para acabar con esta crisis? No. La asamblea constituyente es una propuesta para cambiar a través de la consulta popular y la elección de representantes la constitución en el país. Esto a mí me parece, por otra parte, que ha sido un error el sacar este acuerdo en el Congreso para evitar que exista un referéndum. Entonces ahora el camino a la Asamblea Constituyente es un camino que no está cercano, obviamente, pero sí está cercano que el presidente defina desde el Ejecutivo las prioridades para abordar la crisis económica y los principales problemas y se los acerque al Congreso, pero no solamente se los acerque al Congreso, se los acerque a la sociedad civil organizada, a los trabajadores, a los campesinos, a los empresarios, y converse con ellos la necesidad de construir un país donde haya más inversión, pero también haya más respeto a los derechos del ciudadano común. Y esto conversarlo con el Congreso. Sin embargo, un gran debate ministro, nacional, ¿no?
el actual premier, y bueno, sabemos de que ya se va a ir, se habló de una asamblea constituyente. Usted dice que el camino es lejano, lo decía Pedro Franque también. Sin embargo, cuando se eligió al señor Valer, fue lo primero que dijo en su mensaje a la prensa. No, yo también lo puedo decir. Yo cuando me refiero, usted me habla de soluciones inmediatas, claro. Obviamente, llegar a una asamblea constituyente no es que va a generar una solución inmediata. Yo creo que es necesario para el país, pero este es mi punto de vista. Puede haber gente que piense diferente. Yo estoy convencido que necesitamos grandes cambios constitucionales. Pero más allá de eso, que es un debate que lo podemos continuar, pero que en todo caso se debería debatir en la sociedad civil. El pueblo debería debatir si necesitamos o no cambios constitucionales, que lo han hecho la mayoría de los países en América Latina. Por otra parte, tenemos más de 18 cambios de constitución en América Latina, lo acaba de hacer Chile y no se ha caído el país. Necesitamos conversar ahora ya una serie de medidas para afianzar el programa de gobierno del presidente Castillo. Creo que él lo tiene claro, pero hay que empezar a caminar en esa dirección con un gabinete que esté dispuesto a aplicar estos cambios, ¿no? Yo sí creo que son necesarios cambios, yo sí creo que es necesaria una reforma tributaria, creo que necesita una verdadera reforma agraria para tecnificar el campo, creo que necesitamos una reforma en el sector una revolución en la educación. Efectivamente. ¿Y qué requiere el presidente Pedro Castillo para gobernar mejor? Porque lo dijo en la CNN, lo dijo en las entrevistas que tuvo con la prensa peruana, que no estaba listo, que está aprendiendo, no estaba listo para gobernar. Y se le dijo, no, presidente, el Perú no es su escuela. ¿Qué requiere? Hoy, por ejemplo, vimos en Transparencia que recibió una visita de un coach, ¿no? Para que le enseñe pues oratoria. ¿Qué más necesita el presidente Pedro Castillo? Pero ese es un tema de forma, ¿no? Eso de cuando uno dice no tengo experiencia para gobernar, ¿quién la tiene cuando llega por primera vez? Pero se postuló al cargo más importante del país en plena pandemia. Por supuesto, pero mire, justamente en nuestro país tenemos dos tipos de experiencia. Primero, la gente que llega no necesariamente sabe cómo gobernar. Y tampoco es que es una obligación que lo sepa. El profesor es un trabajador, es un hombre de campo, es un maestro, pero no por eso estos sectores de nuestro país no van a saber cómo gobernar. El hecho que no tenga experiencia y esté aprendiendo no quiere decir que necesariamente va a ser un mal presidente. Lo que pasa es que se están utilizando las palabras del presidente para querer decir, no, pues como no dices que sabes, que hubiera sido muy fácil para él hacerlo, entonces no puede ser presidente. Eso me parece una cosa absolutamente peyorativa por parte de los sectores de la derecha con el presidente. Muy bien, que no ministro, corresponden a la realidad, porque es un desprecio al pueblo. Cierro, por favor, pues con esta pregunta ya sobre su tema fuerte, sobre si existirá una cuarta vacunación y si ya tenemos fecha para la vacunación de los menores de 4 años, por favor, en 2 minutos que nos quedan. Sí, muy simple. En este momento la cuarta dosis tenemos aseguradas las vacunas para poderla aplicar. En este momento en la línea de tiempo no corresponde una cuarta dosis, así que estamos afianzándonos en la tercera dosis de refuerzo. Todavía tenemos casi un 75% de la población que no se ha aplicado esta tercera dosis y este es nuestro objetivo. En la medida que avancemos con la vacunación y tengamos más evidencia todavía en el plano internacional de la vacunación de los niños más chiquititos, pues lo vamos a hacer seguramente. Las vacunas las tenemos en este momento por lo menos para la dosis de refuerzo, y es muy probable que en la línea de tiempo, y si la requerimos, vamos a vacunar en primer lugar a los más vulnerables de nuestra patria y también, por supuesto, al sector salud, que es nuestra primera línea de batalla, ¿no? Pero ya tenemos garantizadas las vacunas en nuestro país para todo el año 2022, de Pfizer y Moderna, que son las que se están aplicando mayoritariamente en todo el mundo, aunque ahora también se está aplicando otras marcas de vacunas con bastante éxito por otra parte, ¿no? Muy bien, ministro, muchas gracias. Sé que no me ha respondido si es el nuevo premier, pero seguramente lo sabremos en las siguientes horas o en los siguientes días. Ojalá sean horas. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por su tiempo. Buenas noches.